Hallar la carga eléctrica de un material que al ser frotado, si se sabe que el número de electrones transferidos es este. Esta es una cantidad de electrones. Electrones, si gustas, pon. Para ello tenemos que saber esto. La carga de un electrón. Entonces, si un electrón solo tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, 3 por 10 a la 21 electrones transferidos, ¿qué carga significaría? Es una regla de 3, se opera en aspa. X es igual a 3 por 10 a la 21 por 1.602 por 10 a la menos 19 entre 1. Entre 1. Finalmente agarramos nuestra calculadora y operamos. Y eso sería la carga en coulomb. Porque recuerda que estamos trabajando con coulomb. Agarramos nuestra calculadora y operamos. 3 por 10 elevado a la 21 por 1.602. Y eso multiplicado por 10 a la menos 19. 1.602 por 10 a la 19. Listo. Eso, lo que te saldría sería pues la carga transferida en coulomb. 480.6. No te olvides recordar la fórmula de la carga de un electrón y por lo tanto toda esta cantidad de electrones, ¿qué carga consistiría? Aquí tienes que darte cuenta, tienes que distinguir lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Cuándo es un circuito en serie? Cuando las resistencias están uno al costado del otro. Date cuenta que aquí le sigue esta resistencia, le sigue esta resistencia. Entonces, estas resistencias que están uno al costado del otro se pueden reemplazar por lo que se llama la resistencia equivalente. Y esta resistencia que reemplaza a estas sería la suma de todas ellas. Si te das cuenta, aquí tenemos también este caso. 4 ohmios más R. Esto lo podemos entonces dibujar de esta manera. Aquí está la resistencia original de 2. Aquí está la resistencia de 8. Aquí está la resistencia original también de 2. Y si te das cuenta, estas 3 entonces harían un nuevo circuito, el cual sería 4 más R. 4 más R. Ahí lo tenemos. 2 más 2, 4 más R. Pero ahora tenemos que saber que hay otro tipo de sistema de resistencias, llamado resistencias en paralelo. ¿Cómo te das cuenta que las resistencias están en paralelo? Puedes darte cuenta de esta manera. Voy a girarlo acá y date cuenta que las resistencias están atadas a un mismo cable. El extremo de las resistencias está atada a un mismo cable. Ambos extremos están atadas a un mismo cable. No están uno al costado del otro, sino las dos en el extremo izquierdo atadas a un cable, en el extremo derecho atadas a otro cable. Y ambos van a la fuente de energía. Date cuenta que estas dos están atadas a un mismo cable. A eso se le llama resistencia en paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se halla la resistencia equivalente a estas dos que están en paralelo? Bueno, aquí tenemos la fórmula en general y la fórmula cuando sean dos nomás. Mira, para 2 es esta la fórmula. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí la resistencia de 2 original, la nueva resistencia que será la interacción de la azul que está acá y la roja que está acá.
y la otra resistencia de 2. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hallamos la resistencia equivalente de estas dos? Usando esta fórmula. Observa, el producto entre la suma. El producto entre la suma. Ya sabemos que 8 más 4 es 12. Ahí lo tenemos. Y finalmente nos damos cuenta que esas tres resistencias están en serie, uno al costado del otro. Por lo tanto, se pueden sumar. Entonces tendremos 2 más 2, 4, ya de una vez, más esto de acá. 8 por 4 más R sobre 12 más R. Y por dato me dice que la resistencia equivalente es igual a R medios. Ojo, aquí hay un problema. Aquí hay una R mayúscula y hay una R minúscula. Bueno, vamos a suponer que se han equivocado y que esta debió ser R. Y de esta manera ahora sí podemos sumar. ¿Ya? Entonces aquí 4 más R. Ahora sí lo tenemos mejor. Al aplicar la fórmula de estas dos, el producto 8 por 4 más R. Cambiamos simplemente el R. Sobre la suma 12 más R. Ahora sumamos todo. 2 más 2, 4. Y más esta otra expresión. Ahora sí. ¿Y qué te dice el problema? Que la resistencia total equivalente es R medios. Y este ejercicio se ha convertido en un simple problema aritmético, que tendríamos que resolverlo con nuestros conocimientos de fracciones y todas esas cosas. Le pones un 1 acá. Como recuerdas bien, lo operas en aspa. Tendrías acá 4 por 12 más R más 8 por 4 más R sobre 12 más R. Ello es igual a R medios. Como ves, el problema solamente terminaría siendo hallar R. 4 por 12, 48 más 4R. 3 por 8, 8 por 4, 32 más 8R sobre 12 más R. Es igual a R medios. 48 más 32, 80. 8 más 4 más 8, 12. Sobre 12 más R es igual a R medios. ¿Ya? Hemos sumado número con número y R con R. Este 2 puede pasar a multiplicar. 2 por 80 más 12R. Ello es igual a R por 12 más R. 2 por 8, 16 de una vez ya. 2 por 12, 24. Es igual a 12R más R al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática. Todo para un solo lado. Pasamos estos términos hacia el lado izquierdo. Tendríamos entonces R al cuadrado, que queda en su lugar, más 12R, menos 24R y menos 160 es 0. Operamos estos dos. R cuadrado menos 12R menos 160 es igual a 0. Y acá ya depende de usted si lo resuelve con la calculadora o lo resuelve con el conocido aspa simple. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ponemos acá los coeficientes, menos 12, si esto sí es que lo resolvemos con calculadora. Y aquí está, 20 y menos 8, hay dos valores de R. R es 20 y R es menos 8, pero sabemos muy bien que una resistencia no puede ser negativa, por lo tanto respuesta R es 20 ohmios. Listo, se acabó este problema. Algo así hay que hacer acá y dése cuenta que estos dos resistencias están atadas al mismo extremo. Entonces están en paralelo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Aquí está la resistencia de 2. Acá está la resistencia de 6. Están uno a continuación del otro, al parecer. Y de estas dos armamos un sistema. Como están en paralelo, ya de una vez podemos hallar su equivalente únicamente
de estas dos, por si acaso. Dese cuenta que tienen el mismo extremo en la parte inferior y en la parte superior. Fórmula, aquí está a la derecha. El producto 36 entre la suma 12. 6 más 6, 12. 36 entre 2 es 3. Y nuevamente tenemos un sistema en paralelo, recuerde, están atados al mismo extremo. Entonces aquí tendríamos 2 y de estas dos vamos a tener esta última. Y finalmente esta última sería lo siguiente. A ver, están en paralelo, nuevamente la fórmula. El producto 6 por 3, 18, entre la suma es 6 más 3, 9. Y aquí tendríamos 2. Y dése cuenta que este último sistema ahora sí está en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería la suma de esas dos. 2 más 2, 4. 4 ohmios. Vamos con otro. En este problema tienes que saber la fórmula de lo que es el campo magnético. Además tienes que saber la conversión entre Tesla y microtesla. Por último, sería recomendable que el valor de pi 3.14 ¿no? lo conviertas y lo multipliques y tendrías todo esto. Lo único que se ha hecho acá es llevar a la calculadora el pi 3.14 por 4 y finalmente de acá tenemos esta expresión. Este es el U sub 0. Ese U sub 0 lo vemos acá justamente. El U sub 0. Este U sub 0 de acá, simplemente, esta es una constante, por si acaso que aquí lo tenemos, se lo han dado de dato a usted. Entonces el pi 3.14 lo reemplazamos acá. La corriente me dice que es 12 amperios entre 2 pi r. Recuerde que aquí hay una corriente circulando por esta, digamos, línea de energía. Y esta línea de energía entonces genera un campo magnético a su alrededor. ¿Ya? Entonces el radio es 6 centímetros. Y recuerde que para convertir a metros, sabemos que 100 centímetros es un metro. Usted tiene que saber conocer esto del factor de conversión, es obligatorio. 6 entre 100, 0.06 metros, porque centímetros ya se canceló. Eso es lo que tenemos acá, el radio en metros, el 2 por pi, y lo único que tenemos que hacer es resolver esta operación y finalmente a esa respuesta lo convertimos a microtesla, nada más. Vamos aquí a menú. 1.256 por 10 a la menos 6 por 10 elevado a la menos 6, ello por 12 y dividido entre paréntesis para que se pueda hacer todo. 2 por pi, si gusta ponga, o si no 3.1416. Depende de su profesor como desee. ¿Ya? Eso se lo deja a usted. 0.06. Ahí lo tenemos entonces. Todo esto estará en Tesla. ¿Por qué en Tesla? Porque estamos usando la fórmula la cual está en Tesla. ¿Ya? Le damos Enter y tenemos la respuesta en Tesla. Mira. Observe la respuesta. Esto lo vamos a pegar aquí en nuestro cuadro. Ahí está. ¿Ya? Finalmente esto está en Tesla y esto lo pasaremos finalmente a microtesla con la fórmula o la expresión o la equivalencia que tenemos ahí. Entonces aquí está la respuesta en Tesla. Entonces podemos multiplicarlo por el factor de conversión. Esta es una equivalencia, estimado. Entonces yo puedo multiplicarlo así, ¿ve? Pongo el Tesla abajo y pongo todo este número es 10 a la sexta. Si te das cuenta acá hay 6 ceros, 10 a la sexta, microtesla. Ahora sí lo tendremos la respuesta en microtesla tal como pide el problema. Aquí te dice en microtesla, leyendo, estimado, leyendo. Se va el Tesla, ahora sí. A esta respuesta que te ha dado la calculadora, multiplícalo por 10 elevado a la sexta. Enter.
39.98 microtesla, ¿ya? 39.98 microtesla. Tenemos la respuesta aquí a esta pregunta. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tienes que saber esta fórmula. Tienes que saber la fórmula de la resistencia de un cable, ¿ya? La resistencia de un cable depende de su longitud, y depende también de su área transversal. Originalmente vamos a asumir que la longitud original es L y el área transversal es A, ¿no? Es A, pero mejor, dado que el área utiliza un radio, vamos a asumirlo como radio. Observa lo que vamos a hacer. En vez de A, vamos a asumir pi r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, ¿ya? Ese es el área transversal de una resistencia eléctrica, de un alambre, ¿ya? Aquí está, mira el alambre, aquí está su radio R, ¿te das cuenta? Y la longitud es esto de acá. Entonces, cuando te hablen del área de su sección transversal, se refiere a esto, estimado. Ahora, ¿qué me dice el problema? Que en la nueva resistencia, el radio se va a triplicar. O sea que ya no va a ser R, sino 3R. Así ve. 3R al cuadrado. Ahí está, ve. El nuevo radio al cuadrado. ¿No? R es triplicada. A ver, vamos a ver un momento, por favor. Aquí hubo un error. Si la longitud es triplicada, dice. La longitud, aquí ve un error ahí de lectura. Yo pensaba que R, radio, se triplicaba. No. Si lees bien, la longitud se triplica. Corrección entonces acá. Vamos aquí. Y el que se triplica es el L entonces. 3L. ¿Te das cuenta? Y el diámetro de su sección transversal es reducido a la mitad. Sería bueno escribir esta área en términos del diámetro. El diámetro, recuerda que es la línea que pasa de extremo a extremo, pasando por el centro. A eso se le llama diámetro. 2 veces el radio es el diámetro. Radio es diámetro sobre 2. Si gustas, aquí en vez de poner R, pon diámetro sobre 2, porque eso es el radio. Tendríamos aquí, entonces, pi por R al cuadrado. Así ve. Y el nuevo diámetro, me dice acá, el nuevo diámetro de su sección es reducido a la mitad. O sea que va a ser d medios entre 2. Ahí lo tienes. Sabes muy bien que aquí puedes hacer extremos medios, ¿no? Y aquí te quedaría d sobre 4. ¿Sí? Entonces tendríamos R, resistencia nueva, esta expresión, pi por d sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Elevamos al cuadrado ahora la nueva resistencia, pi por diámetro al cuadrado sobre 16. ¿Sí? ¿Está bien? Finalmente vamos a comparar la resistencia original y la nueva resistencia. Mira lo que sucede acá al elevar al cuadrado, pues. ¿Y cómo lo comparamos? Que me dice, ¿qué pasa con la nueva resistencia? Lo que vamos a hacer es dividir la nueva resistencia entre la antigua resistencia, ¿sí? La nueva resistencia entre la antigua resistencia. La nueva resistencia la tenemos acá. Rho 3L pi d al cuadrado sobre 16. ¿Sí?
Y esto lo vamos a dividir entre la resistencia antigua, que fue, aquí lo tenemos, Rho, esa constante se llama Rho, por L, pi d al cuadrado sobre 4. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener en cuenta que para dividir a este entero, porque este es casi un entero, le vamos a poner un 1 abajo. A este entero también le vamos a poner un 1 abajo para poder practicar lo que se llama extremos medios. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Entonces tendremos acá extremos medios. Extremos medios. ¿Sí? Y aquí entonces tendríamos R' entre R va a ser igual a, voy a hacer un espacio acá, voy a arrimar esto más acá, tendremos finalmente R' entre R. Y prácticamente el problema se ha acabado. 4 por Rho. Esta figura sería mejor llevarla a otra página para poder desarrollarlo ahí. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Esto sería igual entonces a Rho por 3L por 16 entre pi d cuadrado. Acá sería Rho por L por 4 entre pi d cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Finalmente vamos a operar extremos medios. ¿Sí? Rho por 3L por 16 por pi por d al cuadrado entre pi d cuadrado por Rho por L por 4. ¿Sí? Se va el Rho, se va el pi, se va el d cuadrado, se va el L y queda finalmente 3 por 16, 48 entre 4. Ello es 12. ¿Qué quiere decir? Tendremos esto entonces, que R' entre R es igual a 12. Eso quiere decir que la nueva resistencia es 12 veces la resistencia original. ¿Sí? Esto lo puedes pasar a multiplicar. Y tendríamos que la nueva resistencia es 12 veces la resistencia original. La nueva resistencia es 12 veces la original. Y tenemos finalmente la respuesta al caso. Esa sería la respuesta y tenemos aquí la solución. Listo.